Entonces, nada más que nos arreglen el señalador. Le estoy dando la entrada al doctor. Bueno, gracias por seguir aquí. Muchas gracias al comité organizador por la invitación. Y bueno, los que mantengan todavía aquí el alma despierta y el hambre controlada, trataremos de hacer esto un poquito más ágil para poder terminar. Y bueno, vamos a empezar. Me invitaron a este tema y es algo que es completamente importante en nuestra práctica diaria. Aquí vi enfermeras, estudiantes, licenciados en rehabilitación. Y esto es algo a lo que nos exponemos todos los días, sobre todo en atención de pacientes de adultos mayores. No tengo ningún conflicto de interés y vamos a empezar con una frase que escribe la psiquiatra doctora Kubler en su libro sobre la muerte y los moribundos. Y les resalto únicamente las partes que son más importantes. Hay un momento en la vida del enfermo donde el dolor cesa, el estado de la conciencia es lejana, el paciente ya no come, todo lo que le rodea se vuelve vago, empieza la terapia de silencio para con el enfermo. Y aquí este punto es importante. Hay una inversión en los papeles. Se vuelve evidente, el hombre vivo, el sacerdote, el médico y el familiar es el que está sentado en la orilla de la cama, pero no sabemos nada realmente. El paciente es el que está agonizando y es el que sabe todo, y repentinamente tendrá una percepción extraordinaria de lo que se va a presentar. Para empezar, tenemos que aprender a tomar la decisión de a qué paciente le vamos a dar un cuidado de últimos días. Para esto les presento esta herramienta que es el instrumento NECPAL, presentado desde el 2021 en cuidados paliativos, y nos hace una pregunta sorpresa que es muy sencilla. ¿Nos sorprendería si el paciente muriese a lo largo del próximo año? ¿Sí o no? Si la respuesta es positiva, ¿de acuerdo? A este paciente tenemos que tomar otros valores, ¿de acuerdo? Si nos sorprende que el paciente va a fallecer, tenemos que ver los otros factores. ¿Cuáles son? Necesidades paliativas. Nosotros como personal médico, como salud, familiares, incluso la misma persona te pide la asistencia paliativa. Esto es un factor que tenemos que considerarlo, así como la pérdida funcional, que ya lo hemos visto a lo largo de las pláticas. La pérdida nutricional, la pérdida de peso, si tenemos más de 2 enfermedades crónicas concomitantes, la visita al servicio de salud por una atención de urgencia en más de 2 ocasiones en el último año, o tener una enfermedad con criterios de severidad como falla cardíaca, falla hepática, enfermedad renal crónica. Si tenemos alguno de estos, nos vamos a dar un puntaje para poder calcular la supervivencia del paciente y poder decidir si a este paciente lo metemos en un proceso de atención de situación de últimos días. El estadio 1, con una pregunta sorpresa positiva, más 2 de estas constantes, tenemos una mediana de 38 meses. Y en el estadio 3, con las 5 o 6, nuestra mediana va a ser de 3 meses. Una vez que podemos determinar esta decisión, pues hay que conocer las trayectorias del proceso de muerte que van a ser diferentes en cada paciente. Aquí en la gráfica A, que la podemos compartir también en el Zoom, es aquel paciente que va a tener una muerte súbita, y esto lo presenta el 10% de los pacientes, ¿de acuerdo? Un accidente, un paro cardíaco, un paciente sano que tiene un accidente, entra en esta gráfica. En la gráfica B tenemos aquel paciente que tiene una enfermedad oncológica, ¿de acuerdo? En la que se hace un diagnóstico, va teniendo un deterioro de su función, de su estado metabólico, y posteriormente viene un descenso, en su funcionalidad que nos va a llevar a la muerte. Por este lado tenemos aquel paciente que hablamos de las enfermedades crónicas, en las cuales tenemos eventos, ya sea por infección, por hospitalizaciones, que van a mermar su funcionalidad y su estado de salud. Tenemos una discreta mejoría y luego otro evento, y así vamos hasta llegar a la muerte. Y a lo que nos exponemos en la mayoría de nuestros pacientes en geriatría son los que tenemos una progresión lenta, ¿de acuerdo? Y que no sabemos realmente la temporalidad de cuando va a llegar el deceso y el final de vida. Ayer igual lo comentaba la doctora Becerra en su plática sobre la demencia, que puede variar este tiempo desde 3 hasta 15 años, 20, dependiendo de la condición intrínseca del paciente. Es bien importante saber que en estos
temas, hay un término que se ha vuelto muy cotidiano, que es la agonía. Sin embargo, esto únicamente refleja la transición entre la vida y la muerte y va a significar dolor, angustia o un sufrimiento atroz por su definición en la traducción al español. Es por eso que en los cuidados paliativos actualmente se prefiere la situación de últimos días, porque esto también va a incluir un proceso en el tiempo, no solo una situación que sea la transición entre la vida y la muerte. Y aquí los cuidados paliativos van a ser fundamentales para poder ofrecer una muerte digna, un final de vida pacífico y también lo más importante, reducir el sufrimiento del paciente y de la familia. Tenemos algunas condiciones que nos pueden generar a veces discusión sobre cómo tomar esta decisión. Si tenemos un inicio insidioso, puede ser difícil de detectar a qué paciente tenemos que ofrecer este tipo de manejo. De igual forma, en los pacientes con deterioro cognitivo mayor o con alguna enfermedad neurodegenerativa, es mucho más difícil también poder identificar en qué momento va a tener una disminución en su proceso de vida y que la familia también le puede costar más trabajo identificar esa discreta línea que se forma. Aquí es bien importante que como médicos, como personal de salud, tengamos mucha prudencia en las cosas que se dicen, porque un comentario puede generar una herida a nivel emocional y eso va a ser difícil de reparar. Y sobre todo, tener toda la disponibilidad para la atención del impacto emocional que va a tener tanto para el paciente como para la familia. Y aquí es donde el equipo multidisciplinario es importante, sobre todo si se tiene conocimiento en este tipo de atención. Tenemos algunos cambios a nivel físico en esta situación de últimos días que nos van a permitir identificar a qué paciente tenemos que ofrecer este tipo de manejo. Va a haber un aumento en la debilidad física, aumento en las horas que está en la cama, disminución del nivel de conciencia, hay alteraciones cognitivas, lo vimos en la mañana en la clase de delirium también, disminución en la ingesta de alimentos, que esto es un punto que vamos a tocar más adelante, y la dificultad para la administración de fármacos. Teniendo todos estos cambios, es cuando empezamos a identificar de forma temprana que el paciente que tenemos que cambiar un poco la directriz de tratamiento. Otras características que nos podemos encontrar es que aquel paciente que ya identificamos estos datos, generalmente la duración puede ser de 2 a 3 días. Sin embargo, y esto se los pongo en mayúsculas, no es posible predecir la forma exacta, la hora y la forma. Y es muy importante que en la práctica diaria tengamos el cuidado de no estar dando una falsa esperanza y una falsa expectativa al familiar cuando nos preguntan cuánto tiempo nos queda con mi familiar, porque si decimos una semana, 3 días, es más tiempo, es menos tiempo, eso también es parte de este daño emocional que podemos generar. Hay que tener siempre en cuenta los deseos del paciente, sobre todo si hay algo que ya fue expresado verbalmente o por escrito en una voluntad anticipada. Hay que organizar siempre a la familia, hay que orientarlos sobre qué es lo que implican estos cuidados de situación de últimos días, así como qué vamos a hacer cuando llegue el momento del deceso. Tener listos el servicio funerario, cómo voy a emitir el certificado de defunción, entre otras cosas. Y lo más importante sobre el paciente, el control de síntomas y el alivio de las emociones. De igual forma, sabemos que aquellos pacientes que ya presentan síntomas intensos o refractarios, se tiene que plantear la posibilidad de que ese paciente se tenga que iniciar una sedación. El diagnóstico temprano va a permitir que tengamos una mejor planeación de objetivos terapéuticos y que la familia también esté tranquila con las decisiones que se van a tomar. Cuando el paciente presenta delirio y postración, esto generalmente nos habla de un deterioro y cercanía de la muerte. Hay signos y síntomas frecuentes en estos procesos de final de vida. Como les mencionaba, hay pérdida de tono muscular, aumento en la debilidad y tiempo de cama, va a haber percepción del dolor cambiante. La disnea es uno de los síntomas principales que se pueden dar. Hay cambio de color en la piel, disminución en la ingesta y en algunas ocasiones puede haber retención aguda de orina y esto a veces puede generar un poquito de conflicto porque la manera de aliviar esto es colocando una sonda urinaria. Si es un proceso de final de vida, a veces decimos, pero ¿por qué vamos a invadir más al paciente? ¿Por qué? Porque esto me va a generar dolor, me va a generar ansiedad, me va a generar sufrimiento. Entonces, son de las cosas que se tienen que individualizar. De delirium no vamos a tocar mucho el tema, pero es algo que es presente.
Hay cambios en los signos vitales, como hipotensión, pulso irregular, respiración superficial. Hay mayor presencia de apnea en los pacientes. Puede haber oliguria. Como les mencionaba, cambios en la circulación sanguínea que vamos a identificarlo con livideces. Afectación sensorial, que ya nos dio la plática también Erika. Pero aquí es bien importante mencionar que la audición y el tacto se ha demostrado que es los últimos sentidos que se pierden. Entonces, al familiar hay que explicarle la importancia de estar estimulando de forma auditiva, de forma táctil al paciente para que se sienta acompañado y eso también genere paz. Y la aparición de estertores, que esto ya es un dato de una etapa avanzada o más cercana a la muerte. Como les mencionaba, los síntomas más frecuentes en los últimos 3 días van a ser somnolencia y confusión en un 55%, estertores y respiración ruidosa en un 45%, inquietud y agitación en un 43%, dolor en un 26% y disnea en un 25%. Dentro de estos criterios que nos favorecen para identificar aquel paciente que está en lo que se considera una fase preagónica o agónica, menten los describidos del 2004 y es algo que tenemos que hacer a la orilla de la cama o en el domicilio del paciente. Si tenemos nariz fría o pálida, extremidades frías, livideces, cianosis labial, estertores, la presencia de apnea, oliguria o este dato que a veces se puede confundir con el delirium hipoactivo, una somnolencia de más de 15 horas en el día, esto ya es un punto importante para saber que el paciente está entrando en fase agónica. Con 1 a 3 signos tenemos fase preagónica y de 4 a 8 la supervivencia estimada es menor de 4 días. Aún así, no podemos decirle al familiar que su estimado de vida son de 4 días porque puede ser horas. Entonces eso genera falsa expectativa. Tenemos datos de muerte de aparición temprana que nos van a identificar también a aquel paciente que ya está cercano al final de muerte, que es disminución del nivel de conciencia, disminución del estado funcional y la disfagia a líquidos. De igual forma, los que son aparición tardía, ya va a haber ausencia del pulso radial, oliguria, respiración de Cheyne-Stokes. Y esto es importante. Aquel paciente que vemos con respiración, pero mandibular, ese paciente está mucho más cercano al deceso. Y como les mencionaba, los estertores es otro dato que es importante sobre identificar a un paciente que ya está en una situación de últimos días. ¿Qué situaciones van a dificultar que podamos hacer el diagnóstico o la identificación de estos pacientes? Una es la expectativa poco realista de una posible mejoría y ese es papel del personal de salud, sobre todo los médicos, el saber en qué momento tenemos que parar en dar el tratamiento al paciente. Cuando hay una situación familiar complicada o que viene el familiar que no ha estado cerca del paciente, del extranjero, y quiere que esto se prolongue y se prolongue, esto también genera una dificultad para la toma de decisiones. El que no sepamos identificar los síntomas que está presentando el paciente, a veces nos enfrentamos también a creencias culturales y espirituales que limitan mucho esto. Miedo a cortar la vida es otro de las cuestiones que nos dificultan, así como el temor a retirar medicamentos, sobre todo también los aspectos médicos legales. Para apoyarnos, tenemos también herramientas que nos ayudan a identificar el pronóstico del paciente. Tenemos aquellos que son con predicción clínica, como es el PPI, que nos habla únicamente de la supervivencia de 3 a 6 semanas, y estos solo son datos clínicos. En la siguiente diapositiva les voy a mostrar cuáles son estos criterios. Y el PPS que lo pueden encontrar en iPrognosis, que también además de clínica nos habla de datos funcionales como es Karnofsky, así como datos biométricos en una biometría hemática. Karnofsky, PPS nos va a estimar la probabilidad de supervivencia a 30 días. En el caso de PPI, cuando tenemos un puntaje mayor de 6, la supervivencia es menor a 3 semanas, ¿de acuerdo? Y si se dan cuenta, solamente habla de datos clínicos. Y si es menor de 4, la supervivencia es mayor a 6 semanas. En el caso de PPS Score, la probabilidad de supervivencia a 30 días va a ser, si es mayor del 70% en aquellos que tienen un puntaje menor de 5 y menor al 30% en aquellos que tienen más de 11. Y como les mencionaba aquí, involucran estos otros criterios como son los leucocitos, los linfocitos. ¿Cómo vamos a lograr que el paciente tenga una situación de últimos días confortable? Para eso tenemos que basarnos en la autonomía y en la intimidad del paciente. Ya nos dio ahorita el doctor Certuche algunos principios.
Estas son formas que nos facilitan las tomas de decisiones, que es la voluntad anticipada y las instrucciones previas. Actualmente, solo en algunos estados aquí en México está ya autorizada la voluntad anticipada y las instrucciones previas, estos no tienen que ser algo notarial. Simplemente si el paciente lo expresa verbalmente, tiene una validez y el familiar en el momento en el que se tome la decisión es quien firma la voluntad anticipada. En relación a voluntad anticipada, es la expresión del proceso de voluntad que el paciente, siendo capaz, informado y ayudado por la familia y el equipo asistencial, toma una decisión. Es un proceso que tiene objetivos bien definidos y preferencias para el tratamiento, que va a ser consensuado, que se debe registrar y actualmente también tenemos que estarlo revisando con cada hospitalización que tenga el paciente, porque a veces el paciente o la familia se echa para atrás y hay que volver a hacer un poquito de trabajo para que se tomen decisiones. Las instrucciones previas generalmente se van a dar cuando el paciente lo expresó de forma verbal, no lo tenemos por escrito, pero no tiene la capacidad para tomar decisiones en el momento en el que se está dando la atención. Y aquí la familia es la que tiene que dar adelante con respetar la dignidad de la persona. El modelo de atención para alcanzar estos objetivos se hace de forma multidisciplinaria y va a ser con medidas generales, el control de síntomas y la atención a la familia. Vamos a ver rápidamente estos puntos. En medidas generales, tenemos que cuidar que la higiene y el ambiente del paciente sean lo más confortables, que tenga una habitación bien ventilada, con luz tenue, cálido, sobre todo evitar ruidos intensos, y esto es importante. A veces vamos toda la familia, el vecino, a ver al familiar que está enfermo, hay que darle su momento de privacidad y lo que él también vaya permitiendo. En relación a las curaciones, porque son pacientes que generalmente por la inmovilidad empiezan a desarrollar úlceras por presión, debemos de tener cuidado, también cuidar que no haya mal olor, para eso podemos ocupar anestésicos tópicos y metronidazol. Si hay dolor antes de la curación, aplicar un poco de morfina o midazolam para calmar estos síntomas. Y esto es algo controversial también, porque si tenemos que prevenir úlceras, ¿por qué tengo que mover a mi paciente si lo veo cómodo? Esto es la prioridad. Si yo veo a mi familiar que está cómodo, tengo que dejarlo en esa posición, aún sabiendo que puedo generar más úlceras por presión. Los cuidados de la boca, es importante mantener hidratados, pero no con una solución intravenosa, porque esto no va a mejorar el estado de hidratación. Entonces, esto es algo bien importante que al paciente y a la familia se les tiene que explicar, porque luego entramos en un conflicto sobre, pero ¿por qué no lo voy a dejar morir de sed? No, aquí solo es mantener lubricada con una gasa. El tema de controversia, la alimentación, como cultura mexicana, siempre pensamos que si no comemos no voy a estar bien. ¿Cómo me voy a mejorar? ¿Cómo lo voy a dejar morir de hambre? El paciente no necesita comer y beber a menos que lo solicite. El cuerpo es sabio. Si mi demanda metabólica no es la misma, no necesito comer. Entonces, es mayor el riesgo de broncoaspiración y esto sí puede precipitar un evento terminal de sufrimiento por la sensación de algo que puede dar. Y por otra parte, la nutrición no va a cambiar el pronóstico del paciente que ya tenemos en situación de últimos días. A cuestión de hidratación, el beneficio es limitado ya en la fase agónica. Esto también es importante explicarle al familiar que entre más deshidratación, mayor riesgo de delirium, y entonces hay que saber contener estos datos. Y en caso de que hubiera una necesidad de tener una vía de administración para medicamentos o porque el familiar te esté pidiendo que necesita ver a su familiar hidratado, la vía subcutánea es la de elección, sobre todo en domicilio. Otro tema de controversia para la cultura, no ha hecho del baño mi familiar. No es algo que sea una prioridad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no hay que administrar enemas porque esto genera disconfort. Y lo que les mencionaba, la retención aguda de orina, la indicación es una sonda de Foley independientemente del momento en el que nos encontremos. Hay que tener mucho cuidado sobre el ajuste de tratamiento que vamos teniendo. Como les mencionaba, la vía ideal es la que sea más efectiva y aquí no hay una más que la vía subcutánea para la administración de medicamentos. Hay que evitar la vía intramuscular porque puede ser doloroso y lo rectal únicamente cuando tenemos un descontrol de síntomas que no nos permita controlarlo con medicamentos por otra vía.
Hay que mantener algunos medicamentos, como son los analgésicos, y siempre hacer el ajuste por equivalencia, evitar la náusea con haloperidol. Los anticonvulsivantes también se tienen que cambiar por la vía de administración. Como les mencionaba, el diazepam vía rectal es una de las alternativas. Los esteroides, a veces hay controversia de si se suspende o no. Cuando hay mucho dolor, sobre todo neuropático, es una opción. Y las benzodiazepinas también hay que cambiar la vía de administración para poder evitar la abstinencia. Y los neurolépticos también cambiar el haloperidol, sobre todo por la vía de administración. ¿Qué es lo que tenemos que retirar? Todo lo que sea fútil, todo lo que no me va a cambiar el pronóstico del paciente. Y aquí también entran los dispositivos electrónicos como los marcapasos. De los síntomas más frecuentes, la disnea. Esto es algo que se va a dar en las últimas horas de vida. Tratamiento de elección es la morfina, pero también se ha visto que el manejo con ansiolíticos nos puede ayudar por la ansiedad que va a generar este síntoma. El oxígeno en pacientes que tienen hipoxemia es recomendable y en los que no tienen hipoxemia puede servir como placebo y se ha demostrado que es benéfico. Y por otra parte, todo lo que es el ambiente, que corre el aire, tener un ventilador, incluso dirigido hacia el paciente, va a generar confort y es una buena opción terapéutica. El tema de los estertores, este es un dato de alarma ya de últimos días de vida. Puede haber dos tipos de vías respiratorias altas o bajas. Y aquí lo más importante es que el objetivo es secar las secreciones. Para esto se pueden implementar el tratamiento con diuréticos o también con butilosina cada 8 horas. Esto va a hacer que sea más fácil el manejo de las mismas. Y la aspiración solamente se deberá hacer si el paciente está inconsciente o si están en orofaringe. ¿Por qué? Por la sensación de ahogo que pueden generar en el paciente. El estiroide agudo es otro de los síntomas, pero esto es más frecuente en tumores de laringe y esta es una de las indicaciones de sedar al paciente. De delirium no vamos a hacer mucho porque ya se dio, pero es importante conocer que el delirium terminal va a hablar de un mal funcionamiento cerebral y que no va a indicar siempre que haya malestar o sufrimiento. El tratamiento de elección sería haloperidol y un 10 a 20% va a tener una manifestación intensa de los síntomas o refractariedad, por lo cual tendremos que sedar. Otro de los síntomas frecuentes es la hemorragia masiva y aquí esta es otra de las urgencias paliativas que se conocen. Aquí es el impacto físico que tiene el ver a un familiar que esté desangrándose, por lo tanto, una de las estrategias es ocupar trapos oscuros para disminuir ese impacto del rojo que se tiene por el sangrado y esta es otra de las indicaciones de sedación. En relación a la fiebre, sabemos que habla de destrucción tisular o deshidratación, no siempre habla de infección, por lo tanto, el uso de antibióticos tiene que ser individualizado y generalmente está presente en la fase agónica y esto no genera un síntoma de disconfort en el paciente. Esto es importante podérselo recalcar a la familia. Y en relación a la atención de la familia, ¿qué es lo más importante? Prepararlos a la situación a la que nos vamos a enfrentar, revisar de forma cercana la evolución del paciente, así como la disponibilidad del equipo que estemos en contacto con ellos, facilitar la expresión de emociones, informar los cambios que va a tener en la evolución clínica, claridad en los objetivos terapéuticos y esto se tiene que estar revisando constantemente, así como prevenir crisis y evitar el colapso. A modo de conclusión, es importante que sepamos identificar situación de últimos días, que el objetivo es el confort del enfermo, priorizar el apoyo emocional de la familia, así como tener disponibilidad de todo el personal multidisciplinario que va a estar alrededor de la familia y del paciente. Y también tenemos que saber que es difícil establecer en qué momento, pero si conocemos todos estos signos y síntomas, nos va a dar más herramientas para toma de decisiones. La situación de últimos días es una situación que es dinámica, que tenemos que saber en qué momento retirar algunos fármacos. La vía de administración recomendable es la subcutánea. Aquí es importante saber y hacerle saber a la familia que además de cuidadores, van a ser el personal de salud que van a estar asistiendo a su familiar. Promover la participación activa de la familia es muy importante. Ya a modo de conclusión también, pues podemos sensibilizarnos a veces con todas las películas, series que hay hoy en día sobre cuidados paliativos, final de vida, toma de decisiones. Y me atreví a poner un pequeño video sobre un tráiler de un documental que está en España que se llama Los demás días y es un poco de una forma de ver esta condición
a la que nos enfrentamos. ¿Cómo está José María? Si un paciente tiene ahí la inquietud de que esto que me está pasando, te dicen, Pablo, me estoy... Sí, no hay vuelta de hoja. Todos mis pacientes se mueren, todos. Va a ocurrir. El éxito es que salga bien. Que más que morirse bien, es vivir bien hasta el último momento. Yo no tengo miedo a morirme, porque yo me siento también en paz. ¿Por qué tengo que estar luchando todo el día? ¿Qué quiero vivir? ¿No luchar? Tienes la lengua muy bien. Algo. ¿Estás asustada? No. Ay, ay, ay. All of the dust from the months that lay hollow to remind us this is how it is and will always. Siento que mi vida que tiene un sentido. Quiero seguir viviendo, ¿eh? It's all healthy and day, healthy and day. Bueno, eso sería todo.